En el boxeo nunca hay que dar nada por sentado. Los favoritos pueden caer y los campeones pueden perder sus coronas en una sola noche. El 2024 nos dejó algunas de las mayores sorpresas del boxeo profesional. Derrotas impensadas, knockouts devastadores y campeones destronados. En este video repasaremos las peleas que sorprendieron al mundo, donde los desfavorecidos hicieron historia y las apuestas se rompieron en 1000 pedazos. Acompáñame a revivir los combates que nadie vio venir. Número 1. Bruno Zurace noquea a Jaime Munguía, 14 de diciembre, Tijuana, México. Jaime Munguía, el ex campeón mundial mexicano de peso super welter, llegó a esta pelea como claro favorito con récord de 44 victorias y solo una derrota ante Canelo Álvarez. Peleando en casa, en Tijuana, ante miles de fanáticos que esperaban una victoria cómoda, Munguía parecía destinado a cerrar el año con broche de oro. Pero Bruno Zurace, un boxeador francés desconocido que llegaba como víctima, tenía otros planes. Con una disciplina férrea y aprovechando cada error de Munguía, Zurace dio la sorpresa más grande de la noche. En los primeros asaltos, Munguía intentó imponer su presión característica, pero Zurace resistió y comenzó a conectar combinaciones precisas. La sorpresa se dio en el sexto round, cuando Zurace atrapó a Munguía con un golpe perfecto al mentón que lo envió a la lona. Nadie lo podía creer. El público enmudeció mientras el árbitro terminaba el conteo. Esta derrota puso en pausa las aspiraciones de Munguía en la división supermediana y catapultó a Bruno Zurace como un nuevo clasificado en la categoría. Cuando menos lo esperas, llega ese golpe que cambia todo. Munguía aprendió esto de la manera más dura. Número 2. Bakram Murtasaliev detiene a Tim Tszyu en 3 rounds, 19 de octubre, Orlando, Estados Unidos. Tim Tszyu, el australiano que había demostrado ser uno de los mejores en la división super welter, disputaba el título de la FIB ante el campeón ruso, Bakram Murtasaliev. Muchos esperaban que Tszyu dominara y se consolidara en la división, pero lo que vimos fue una sorpresa total. Desde el campanazo inicial, Murtasaliev mostró agresividad y potencia, derribando a Tszyu en varias ocasiones. En el tercer round, un derechazo demoledor del ruso envió a Tszyu a la lona. Aunque el australiano se levantó de las caídas, el ruso siguió aumentando el castigo hasta que detuvieron la pelea, porque era una paliza donde Tim parecía un boxeador de una categoría inferior, ya que parecía no meter las manos. La caída de Tszyu fue impactante, pues era considerado uno de los mejores de la división. Murtasaliev demostró que no se puede subestimar a un campeón ruso con hambre de gloria. El favorito puede caer en cualquier momento, y el poder de Murtasaliev nos lo recordó con un knockout brutal. Basically until the Tszyu still pressuring, but he's not jabbing. Became can Tim Tszyu work all the way back. And the tag goes in. Número 3. Ángelo Leo noquea a Venado López, 10 de agosto, Albuquerque, Estados Unidos. Luis Venado López llegaba como campeón mundial de la FIB en peso pluma, y su estilo agresivo y carismático lo había convertido en un favorito del público. Pero enfrente tenía a Ángelo Leo, un ex campeón mundial que buscaba regresar a la cima del boxeo. La pelea fue una guerra total, con ambos boxeadores intercambiando golpes durante 10 rounds. Sin embargo, en el 10º asalto, Ángelo Leo sorprendió a todos un potente volado de izquierda que terminó. Número 4. José Valenzuela supera a Isaac Cruz por decisión. 3 de agosto, Los Ángeles, Estados Unidos. Dos mexicanos con estilos opuestos se enfrentaban por el título superligero de la AMB. Isaac Pitbull Cruz, favorito por su poder demoledor, parecía listo para sumar otra victoria, pero José Valenzuela tenía otros planes. Valenzuela boxeó de manera inteligente, evitando los intercambios directos y frustrando a Cruz con su velocidad y precisión.
Al final de los 12 rounds, las tarjetas favorecieron a Valenzuela por decisión dividida. Este resultado sorprendió a muchos, ya que el Pitbull Cruz era visto como un campeón con gran futuro, pero su campeonato lo perdió en la primer defensa. Valenzuela, con esta victoria, dejó claro que el título AMB tiene un nuevo nombre. El boxeo no es solo poder. José Valenzuela mostró que la técnica y la disciplina pueden superar a la agresividad. Número 5. Martin Bakole noquea a Jared Anderson, 3 de agosto, Los Ángeles, Estados Unidos. Jared Anderson, el prometedor peso pesado estadounidense, llegaba invicto y con un aura de futura estrella. Pero Martin Bakole, el gigante del Congo, no vino a ser un rival fácil. Bakole impuso su tamaño y potencia desde el inicio, conectando golpes sólidos. En el quinto round, un uppercut brutal dejó a Anderson tendido en la lona aunque se levantó. Solo fue para recibir más castigo y terminarían parándole la pelea. La derrota de Anderson fue un llamado de atención. En los pesos pesados, un solo golpe puede cambiarlo todo. Bakole ahora es visto como un contendiente serio en la división. No importa lo prometedor que seas, en los pesos pesados un solo error te puede costar todo. Martin Bakole lo dejó claro. Estas peleas nos recordaron por qué amamos el boxeo. No siempre ganan los favoritos, y cada noche en el ring puede darnos una sorpresa que quedará para la historia. ¿Cuál de estos combates te sorprendió más? ¿Y crees que alguno de estos peleadores logrará redimirse en el futuro? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido del mejor boxeo profesional. Nos vemos en el próximo video.